Hoy no quiero hacer otro vídeo de esta IA lo cambia todo. Lo que quiero es probar es algo más concreto. Si la IA está empezando a moverse hacia una forma de trabajo más agéntica, más integrada y menos fragmentada. Y aquí es donde creo que entra High-Field Supercomputer. Para explicarlo rápido, no es solo un generador más, sino es un sistema agéntico apoyado en Hermes que funciona como una capa de orquestación entre modelos y herramientas. No lo voy a probar como una herramienta mágica, lo voy a probar como un entorno de trabajo. La pregunta es simple: ¿puedo conseguir un pequeño flujo audiovisual sin estar saltando todo el rato entre plataformas? Así que vamos directo a la práctica. Dentro de la plataforma de High-Field tenemos el apartado de Supercomputer, donde simplemente cuando entramos nos entra una interface nueva donde ya vemos que está orquestado por Gemini. Eso es una buena noticia, ya que podemos trabajar de distintas formas con este supercomputer, eligiendo manualmente cualquiera de nuestros LLMs preferidos como 5.5 Pro o Gemini 3.5 Flash, que es el nuevo, el Opus 4.7, o podemos hacer que la capa de Gemini decida qué modelo utilizar. Mi idea es simple: no voy a buscar un resultado espectacular, sino mostraros cómo funciona el sistema en sí y cómo cambia la filosofía al utilizar este tipo de métodos agénticos. Vamos a crear primero lo que sería a un personaje, después lo vamos a convertir en una hoja de personajes. Ese personaje le daremos referencias de una ropa ya existente, una prenda de ropa, y generaremos una campaña. Además, posiblemente también saquemos de esa campaña, desde el mismo flujo de trabajo, un resultado en vídeo. Le decimos: vamos a crear una campaña lifestyle editorial desde cero. Primero creamos el personaje, después haremos una hoja de personaje de ese mismo sujeto, después te daré referencias de una prenda de ropa y con ese contexto crearemos una campaña para la prenda en sí. Querré unas 10 imágenes finales en diferentes formatos y estilos. Todas las imágenes quiero que se creen con GPT Image 2 y la hoja de personaje ensámblala de forma tradicional, no regenerándola con IA. Le damos a Autorun y le damos a crear. Nos pregunta: ¿qué tipo de personaje tienes en mente para esta campaña? Vamos a decirle: mujer, 24 años, europea, vestimenta inicial neutra para ver su complexión y después poder integrar bien la prenda de referencia que le daremos. Actitud neutra para la primera generación. Le damos a continuar. Y algo curioso mientras se genera es que podemos ir desplegando esto y vemos que utiliza skills propias de generación de imagen en este caso, y según lo vaya necesitando recurre a las skills propias integradas para poder cumplir funciones dentro de un mismo flujo de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que nos entregue esta primera imagen y validarla. La tenemos por aquí, perfecto, y vemos en el panel lateral que nos da la generación y vemos que es una chica, bueno, europea, rasgos neutros, parece una chica de 24-25 años, y con esto nos valdría y ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que utilizar. Algo que no me gusta, por ejemplo, es que ha utilizado ImageSoul 2.0 cuando le he dicho que utilice GPT-2, pero vamos a ver cómo sigue el resultado. Antes de seguir, creo que hay algo que encaja bastante bien con todo esto, porque si el tema de la IA te interesa, no solo desde la parte visual, sino también desde la base práctica y productividad, te recomiendo que te apuntes a la formación gratuita que va a impartir Jon Hernández junto a la escuela de Big School. Van a ser 3 clases online, en directo y totalmente gratuitas, los días 26, 27 y 28 de mayo, a las 8 hora española. El día 26 de mayo se van a centrar en cómo aprovechar mejor ChatGPT y sacarle partido más allá de lo básico. El día 27 en cómo crear proyectos con IA sin necesidad de programar. Y el día 28 es una de las partes que más me encaja con este vídeo: cómo funcionan los agentes de IA y cómo utilizarlos para delegar tareas completas y automatizar procesos reales. Además, al apuntarte también recibirás recursos extra y un certificado gratuito al completar la formación. Te dejo el enlace en el link de la descripción y si quieres echar un vistazo, pues adelante, te animo a hacerlo. Dicho esto, ahora sí que tenemos la hoja de personajes creada con GPT Image 2, donde tenemos pues el perfil lateral, frontal, trasero y algunas expresiones y un close-up que nos vendrán muy bien para saber las expresiones faciales. A partir de aquí nos está diciendo que quiere las prendas, así que vamos a dárselas. Tengo estas prendas de aquí, que es un frontal, un trasero y un par de sujetos con la prenda puesta para que sepa cómo queda la prenda puesta en un sujeto. Simplemente las tenemos que cargar y le decimos: aquí tienes la prenda, tienes frontal, trasero y 2 imágenes con un sujeto para que veas cómo te queda. Ten en cuenta que no quiero a la chica que aparece en estas imágenes, sino
que aparezca la que estamos creando. Bastante bien que detallemos eso, porque si no puede darnos algunas generaciones con la mujer que aparece dentro de nuestras imágenes de referencia, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, se lo damos y empieza a trabajar en base a la hoja de referencia y las prendas. A priori lo que nos tendría que dar ahora son las imágenes que le hemos pedido de la campaña y vamos a ver cómo funciona todo este proceso automático. Obviamente se están generando las imágenes y él sigue trabajando. Se inventa un poquito todo lo que debería de ser la identidad visual de la campaña, porque no le hemos dado directrices en eso, pero teniendo en cuenta que no le hemos dado nada, se está autogestionando muy bien para darnos algo consistente. Y aquí obtenemos los resultados. Podríamos ver cosas como estas, donde no se nos ha generado algún tipo de fotografía porque puede incumplir las normas de la generación, entonces se capa, podríamos reintentarla, etcétera. Pero para el caso nos vale. Más allá de ahí veremos errores, como por ejemplo esta de aquí, donde la parte de atrás se la ha puesto como parte de adelante. Pues simplemente es una imagen que no elegiríamos, sin más. Podemos ver que sí que está bastante alineado en un mismo sentido estético, donde ha jugado con los colores terracota, le ha puesto bastante contenido editorial, es decir, nos lo ha hecho con bastante gusto estético, dejando espacio negativo para poder poner diseño gráfico con texto, y así con absolutamente todas. Pero las imágenes las respeta muy bien. Estamos viendo que el mono este cuadra a la perfección con lo que queríamos y respeta también la identidad de la modelo. Incluso en este close-up se identifica que la mandíbula pertenece a la identidad facial de la modelo que estamos viendo, y particularmente, por ejemplo, me gusta mucho que se ve en la textura de cómo es ese mono a nivel de detalle, y luego nos ha entregado algunas fotitos más. Y estamos consiguiendo obtener buenas imágenes dentro de un mismo flujo sin tener que estar saltando a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a Hightfield de repente, a cualquier otro tipo de plataforma, sino que dentro del mismo chat lo autogestionamos todo. Y bien, si quisiéramos saltar un paso hacia adelante y seguir con el flujo de trabajo para generar un vídeo, pues podríamos decirle, por ejemplo, arrastramos estas 3 imágenes de referencia y le decimos crea un reel con estas 3 imágenes de referencia, planos multishot, secuencia 9:16 de 15 segundos, 1080 con Sidance 2.0. Le vamos a dar a ejecutar, y aún así, mientras está trabajando, también podríamos darle esta imagen de aquí y decirle también hazme lo mismo con esta imagen, conviértela a vídeo multishot, pero esta de 10 segundos. Ya no hace ni falta que le diga que sea 1080 ni que sea con Sidance, porque lo entiende con el contexto. Le damos a enviar y no hay ningún problema porque se autogestiona. Podríamos ir pidiéndole todo lo que necesitemos. Él va a tratar de cumplir esta tarea y después seguirá con la tarea que le hemos implementado. Algo que me parece interesante es que aunque le hayamos dado a Autorun, siempre nos va a dar la oportunidad de darle el estilo final o cualquier cosa que el modelo crea conveniente que necesita tener nuestra opinión. En este caso podríamos decirle qué tipo de estilo visual queremos o podríamos describirle otro. Vamos a darle al primero mismo, que sea cinemático y fotorrealista, y le damos a continuar. Y aquí sucede la magia. Podemos desplegarlo como acabo de hacer y nos va a decir exactamente cómo va a generar el vídeo, es decir, el prompt, utilizando las imágenes de referencia y dándole un prompt muy bueno entrenado con las skills que tiene desde el propio supercomputer. Esto lo tendríamos que hacer de forma muy manual y con un GPT específico, por ejemplo desde ChatGPT, pero desde aquí no hace falta porque se lo autogestiona él mismo. Podríamos decirle cómo queremos las escenas para que sean exactamente como queremos. Vuelvo a repetir, en este caso le dejo que trabaje a su rollo. Nos ha generado los 2 vídeos y uno lo ha detectado como contenido inapropiado, así que ahora veremos cómo lo gestiona el propio agente, y el otro, que era el segundo que le hemos pedido, sí que nos lo ha entregado y sería este. Bien, no es perfecto, pero cumple su función para lo que quería mostrar, y la verdad es que para haberlo hecho sin ningún tipo de criterio es sorprendentemente bueno. Y para el otro le podríamos decir, no se ha podido generar el primer reel, reinténtalo.
Y ahí está nuestro vídeo que nos ha generado perfectamente al segundo intento, pero lo ha conseguido solucionar él solito sin darle ninguna instrucción de más. Ahora, de hecho no es todo tan bonito. Cuando es más cómodo generar, más fácil es perder el control. Y cuando te das cuenta, no solo has gastado más de lo previsto, sino que quizá también has perdido el foco de lo que querías producir. En este tipo de sistemas tienes mucho potencial, pero hay que usarlo con límites. Antes de empezar necesitas saber qué estás intentando crear, cuántas imágenes necesitas, cuántas iteraciones te puedes permitir, qué resultado sería suficientemente bueno y en qué punto vas a parar, porque si no la comodidad se convierte en una trampa. Y esto es algo que me parece muy importante decirlo. Trabajar con sistemas agénticos no significa delegarlo todo, significa dirigir mejor. Cuanto más capaz es la herramienta, más importante es tener criterio. Si no sabes qué estás buscando, el sistema puede producir mucho, pero no necesariamente mejor. Puede darte volumen, puede darte opciones, puede ayudarte a avanzar, pero la dirección visual, la selección y el criterio siguen siendo tuyos. De hecho, aquí nos permite tener un control de lo que estamos usando. En este caso hay un apartado de uso donde nos dice cuántos créditos hemos gastado en imágenes, cuántos créditos hemos gastado en iteración de texto, porque obviamente consume cómputo el texto que generamos, cuánto hemos consumido en generación de los vídeos, y vemos que justamente los vídeos es lo que más gasta porque estamos utilizando Seedance 2.0 y tenéis que ser conscientes del plan que tenéis y los créditos que tenéis disponibles para que no se os vaya la cabeza. Así que mi conclusión no es utiliza Hightfield sí o sí, mi conclusión es otra. Lo interesante de herramientas como estas es que nos muestran hacia dónde se está moviendo este sector, de herramientas sueltas a entornos más integrados, de prompts aislados a flujos de trabajo, de pedirle cosas con una IA a colaborar con sistemas que empiezan a comportarse como asistentes de producción. Y en audiovisual esto puede ser bastante importante porque probablemente el futuro no solo va a tener mejores modelos, sino que va a tener mejores sistemas para trabajar con ellos y poder generar mejores resultados. Esta demo, creando un personaje, aplicando una prenda real, desarrollando una campaña y derivándola a escenas de Reels, me parece una forma bastante realista de verlo. No es magia, no es el final del trabajo creativo, pero sí puede ser una señal bastante clara de hacia dónde vamos. Así que dicho esto, te recomiendo otra vez que si estás interesado en todo esto, te apuntes al curso gratuito el día 26, 27 y 28 de mayo, te dejo el link en la descripción y no dudes en suscribirte, apoya el canal y si estás interesado en audiovisual y estar constantemente actualizado de todo este mundillo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!